Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos esta noche a nuestro estudio bíblico de esta tarde. Gracias a los hermanos que fielmente nos sintonizan y siguen a esta iglesia, estas prédicas. Espero que esta noche pueda ser de reflexión y de bendición para usted, para quien usted conoce, para alguien que vive con usted o para un hermano de la iglesia que pueda traer luz a su vida y poder tomar acciones. Quiero hablar del arrepentimiento. El arrepentimiento es uno de los temas, doctrinas menos enseñados en la Biblia. Perdón, en la iglesia. Está bien enseñado en la Biblia, pero en la iglesia no se enseña el arrepentimiento. ¿Se han fijado? A uno, ay, arrepentite. Pero ¿sabemos qué es eso? Pero hoy me quiero meter en un problema. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, Pablo excomulgó a un hombre que vivía con la madrastra maritalmente. 1 Corintios 5. De una manera que este hombre que vivía maritalmente con la esposa del papá, que no es su mamá, o sea, la madrastra, para que el apóstol Pablo lo haya excomulgado y dijo, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de su cuerpo, a fin de que su alma sea salva en el día del Señor. Para que Pablo haya llegado a la decisión de excomulgar es separar a un miembro de la comunión de la iglesia, ¿verdad? La excomunión. Ese perverso dijo, sáquenlo de la iglesia. Y él lo excomulgó. Fíjate qué difícil. Ya en la segunda de los Corintios se ve que el joven este hombre se arrepintió profundamente. Y Pablo les invita a incorporarlo al cuerpo local de la iglesia local, perdonarlo, porque el arrepentimiento que había tenido era un verdadero arrepentimiento. Ese es el contexto. Y en el capítulo 7 de la segunda de los Corintios, Pablo sigue hablando de la limpieza de la iglesia local en cuanto a varias cosas. Pero en el verso 10 dice algo que es mi tema esta noche. Pablo dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del diablo o del mundo produce muerte. Pablo dice, cuando Dios te contrista, te salva. Cuando tú te entristeces por lo que has hecho, por lo que te hacen, te condenas. Pero en medio de eso dice, hay un arrepentimiento, que viene de Dios, del cual no hay que arrepentirse. En otras palabras, Pablo está diciendo que hay arrepentimientos que hemos tenido, de los cuales debemos arrepentirnos, porque no fue arrepentimiento. ¿Me están siguiendo? ¿Sí me siguen? ¿Se entiende atrás? Nosotros vamos y le decíamos, ya no lo vuelvo, te lo prometo, no lo vuelvo a hacer, ya me arrepentí. Y es mentira, a la siguiente semana lo está haciendo de nuevo. Ese no fue arrepentimiento, ese fue remordimiento. Cuando alguien se ha arrepentido, quiero que lo sepa, ¿qué es lo que pasa? El punto es hay arrepentimientos de los cuales hay que arrepentirse. Por ejemplo, ¿qué? Yo recuerdo una vez mi pastor, había sin ofender a los mecánicos ni nada, ese es otra época, otro país, otro lugar. Los mecánicos son, aleluya, ¿va, hermano? El hermano le hacía trampa a los hermanos, les arreglaba los carros y les cobraba más de la cuenta. Y así era el diezmo, amigo de Roland. Así era el sobre. Pastor,
Y eso yo estaba presente. No es broma, así era de grueso el sobre. De eso tengo ustedes, hermano. Mi pastor lo agarró y le dijo, toma, diezma cuando te hayas arrepentido. Porque hay cosas que hacemos que producen muerte, de lo cual debemos arrepentirnos. Por ejemplo, una hermana me hace algo grave y yo la perdono. Que viene de Dios y otro que viene del mundo. El de Dios produce salvación, el del mundo produce muerte, con lo que le pasó a Judas. Judas hasta devolvió el dinero. Hay un pastor que está de moda ahorita que lo están criticando, que dice que Judas se salvó. Eso es falso, hermano. Ese hombre no ha leído la Biblia. Porque si se hubiera arrepentido no se suicida. Porque el arrepentimiento de Dios produce salvación del alma. Entonces el tema de ahora es que hay arrepentimientos que hemos tenido de los cuales debemos arrepentirnos. Por ejemplo, Señor, si me sacas de esto, yo te prometo, Señor, del primer sueldo que me den. Y le da el primer sueldo y no pasó nada. De hecho, ni vienen a la iglesia después que les dieron el trabajo. ¿Alguien me está entendiendo? Yo te prometo, a la esposa no. Ya no lo vuelvo a hacer. Es semejante mentiroso. O viceversa. Yo te prometo, Señor, que si me sanas al niño, tal y tal cosa. Uno debe arrepentirse de lo que... Hay arrepentimientos que producen muerte porque no fueron arrepentimientos y de esos arrepentimientos hay que arrepentirnos. ¿Se entendió? Bueno, es la introducción. Tanto arrepentimiento no es sentirse mal por lo que uno ha hecho, o llorar, o prometer. El arrepentimiento tiene 4 características y si no las tiene, usted no está arrepentido. En primer lugar, el arrepentimiento es un don de Dios, no es producido por el hombre. Como gente que dice, bueno, yo esta semana me voy a echar los highballs y el viernes en la vigilia me reconcilio. Eso no puede ser, porque el arrepentimiento es de Dios. Y si Dios no le concede el arrepentimiento, usted nunca va a cambiar. En primer lugar, el arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. No es producido por querer. Tanto en hebreo como en griego, la palabra hebrea para arrepentirse es techuvá y la palabra griega es metanoia. Ambas indican un cambio de mente y un cambio de rumbo, un cambio de voluntad. Y cuando yo estaba estudiando bien jovencito me decían que metanoia era ir de aquí, iba yo para acá y entonces tengo metanoia y ya voy para acá. Es cierto, pero no es preciso. Porque la palabra arrepentimiento solo significa una cosa, volverse a Dios. Arrepentimiento no es dejar de hacer cosas malas, es volverse a Dios. Porque usted puede dejar de hacer cosas malas sin haberse arrepentido. Ya no fumo, ya no bailo, ya no juego capirucho, ni trompo, ni yoyo, ya no digo malas palabras, pero tú no estás arrepentido. Porque el arrepentimiento viene, ¿alguien me está entendiendo? Teshuvah o metanoia es que yo me volví a Dios. ¿Usted sabe por qué el Señor dejó el sábado? ¿6 días trabajarás? 6 días harás toda tu obra, toda tu obra.
el séptimo descansarás. Y como dice Éxodo 20, y lo santificarás. Santificarás, porque el día de reposo se hizo por causa del hombre, no el hombre para el día de reposo. ¿Y cuál era el mandamiento de Dios para descansar? Porque se descansa el día entero. Mire, se cocina el viernes, se lava toda la semana. El día de reposo no se lava, no se plancha, no se cocina. Pero ¿qué se hace? ¿Por qué Dios diseñó el sábado? Para leer la Biblia todo el día. Cuando el Señor dice santifícalo, o como dice la versión católica, santificarás las fiestas, dice, ¿verdad? Es que uno se aparta para estar con este libro todo el día. Y cuando decíamos el miércoles pasado, venir luego y estemos a cuenta. Ese venir luego es venir luego a este libro. Siéntate con este libro para que este libro te hable y estemos a cuenta. No es un sentimiento. Qué lindo tener un día para leer la Biblia todo el día. Ay, Dios, el TikTok. La gente dice, el día libre yo me levanto a las 11. De verdad, hermanos, necesitamos arrepentirnos de eso. Tiene 4 características. En primer lugar, el arrepentimiento es un don de Dios. Mire lo que dice Jeremías 8, del 5 al 7. Quiero llegar a un punto. Dice el Señor, ¿por qué este pueblo de Jerusalén? ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Dios dice, ¿y esto por qué no entienden? ¿Nunca se ha preguntado por qué usted no entiende? ¿O yo? Debería preguntárselo en un día de reposo. Bueno, Señor, ¿y a mí qué me pasa? ¿Cuántos leen la Biblia todos los días? ¿Cuántas horas leen la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasan con la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasan con el teléfono? Fíjese, abrazaron el engaño y no han querido teshuvá, no han querido volver. Fíjese una cosa, oiga, lo voy a tocar el viernes, pero todos nosotros abrazamos el engaño. Y no queremos volvernos de, por ejemplo, usted sabe que no debe oír música mundana, lo sabe. Usted sabe la verdad, pero abraza el engaño. Es una decisión suya. ¿Por qué? Porque no quiere volverse a Jehová. Por ejemplo, dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Lo sabemos, sabemos la verdad, pero no lo hacemos. Y las mujeres, sujétense al esposo. Pedro dice, llámele Señor, como ahora. Lo que le quiero decir, usted conoce la verdad, pero abraza el engaño. Todos, los líderes, todos somos así. Todos amamos el engaño. Y dice, al punto que quiero llegar, verso 6, escuché y oí, no hablan rectamente. Este es el punto. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Dice el Señor, no hay un hombre que se arrepienta de su mal. No hay uno. Ni que pregunte qué he hecho. Pregunto, ¿qué has hecho con tu vida, hermano? ¿Tú deberías estar como está o deberías estar mejor? ¿Cuánto dinero has tirado? ¿Cuánta salud has tirado? En tu ministerio, si es que te dices tú que tienes ministerio, ¿cuánto has crecido? Ningún hombre se arrepiente y no se pregunte, ¿yo qué he hecho pues? ¿Qué he hecho en todos estos años? ¿Qué he hecho de mi vida? Debería estar mejor. ¿Y qué necesitamos? Y no se volvieron. Quiero enfatizar esto. A usted nadie le engaña, usted se engaña solo. Hay gente que me echa la culpa aquí de la condición que tienen.
que el pastor. La Biblia dice que uno se engaña solo. Juan decía, hagan frutos de arrepentimiento, no obras. El que se ha arrepentido, en primer lugar se volvió a Dios y se le nota. No es de lágrimas, ni de promesa, ni de vigilia. El que se ha arrepentido se volvió de corazón a Dios. Y eso se nota en su adoración, en su asistencia a los servicios. Pero dice Juan, hagan frutos. Muestren a los hombres. Y cuando llegaron los soldados a preguntarle, ¿y qué hacemos? Conténtense con su paga. Y otro dice, dale, si tú tienes 2 túnicas, regala una. Frutos de arrepentimiento, ¿verdad? Una pregunta. ¿Ustedes hoy, hombre, mujer, ustedes hoy, aquí sentado, usted que me mira, ustedes hoy lo que Dios quiso que usted fuera? No. De eso hay que arrepentirse. El arrepentimiento es un dolor de habernos alejado del Señor. Ay, Señor, me arrepiento, ayúdame allá en el hospital, ¿verdad? O en la cárcel, o en el divorcio. Y el Señor ayuda. Pero nos olvidamos de Él. De ese arrepentimiento hay que arrepentirse. Dice, Señor, me arrepiento de haber jugado contigo. Yo no iba, Señor, si me sacas de este problema, tal y tal cosa. Y el Señor es fiel y lo saca uno y después se olvida uno de eso. De eso hay que arrepentirse. Le voy a dar una razón por qué. Hay arrepentimientos que no alcanzan. Por eso la bendición de Dios no viene a nuestra vida. Tenemos arrepentimientos muy superficiales. Por ejemplo, hay papás que han sido demasiado crueles, descuidados, o mamás con sus hijos. Y dice la gente, a mí el Señor ya me perdonó. Eso es un arrepentimiento que no es correcto, porque uno debe devolverle al hijo lo que le quitó. Atención, tiempo. ¿Me están siguiendo, hermano? Maridos que hemos tratado mal a las esposas. Tiene que haber un arrepentimiento. La esposa ya me perdonó, Dios ya me perdonó, pero yo no me he arrepentido de esa área. ¿Cuánto tiempo necesitamos para arrepentirnos de verdad? Meses, meditando. No es el arrepentimiento católico evangélico de pagar una penitencia. Sigo. La historia de Nínive es espantosa. Nínive es la capital del imperio asirio. Hoy es Irak. Y Nínive estaba donde hoy está la ciudad de Mosul. Hubieron muchos combates. El primer anticristo de la Biblia es Caín. Él fue errante y fundó ciudades. Y él se puso de rey. Pues un hijo de Caín llamado Nimrod fundó Asiria, Nínive. O sea, grande en extremo. Enemigo de Israel. Cuando en estos pasajes con Nínive no está hablando de Judá, las 2 tribus del sur, sino que está hablando de las 10 tribus del norte, que le llama la Biblia Israel a las 10 tribus. Y Nínive atacaba con misiles todas las semanas a Israel, por así decirlo. Y el Señor le dice a Jonás, mira Jonás, levántate,
ve y pregónale a Nínive que en 40 días me la voy a acabar, si no se arrepiente. No, le dijo. Y ustedes saben. Un ratito anduvo ahí en el Mediterráneo, en un crucero full estrellas. Y ¡pum! Lo expulsan justamente en Jope para irse a Nínive. Y viene aquel y predica 3 días. Y Nínive se arrepiente. El rey, la reina, los príncipes, la corte, la gente, las cabras, las ovejas, las vacas, los gatos y los perros. Todos ayunaron. Allá al perrito le pusieron silicio, una su capita de saco de yute. Allá el brownie con yute. Oiga, 200,000 habitantes. Y Dios lo perdonó. Porque Dios es misericordioso, hermano. Eso fue en el año 760. Esto está bien documentado en historia y en la Biblia. Jonasito llegó en el 760 antes de Cristo. Pero Nínive destruyó Israel y se llevó cautivo a las 10 tribus hacia Siria en el 722 antes de Cristo. Eso quiere decir que el arrepentimiento de esa generación de hombres y mujeres fue correcta, fueron salvos. Pero los hijos de ellos, la siguiente generación, atacaron al pueblo de donde vino el evangelio. Mire, Siria y Asiria, cuando Naamán fue salvado de su lepra, le dijo al profeta Eliseo: ¿me das permiso de ir a la iglesia de mi rey? Porque ese es a Dagón y a todos andan. Y yo me tengo que inclinar para... Dale, le dijo, ¿verdad? O sea que Siria oyó el evangelio y Asiria oyó el evangelio. Pero la siguiente generación, los hijos de los que ayunaron y fueron salvos, destruyeron Israel. Y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, es decir, usted puede ser salvo, pero sus hijos ya no. Falló el mandato de Dios. Y los hijos de los que destruyeron, o sea, voy a hablar de los salvos en el mensaje de Jonás. Luego los hijos se olvidaron de Dios y los nietos y los bisnietos. Y en eso Dios les mandó 2 profetas con una gran misericordia. Uno es Sofonías, porque les dijo: lo voy a destruir. Pero el que a uno lo deja pálido es Nahum. Solo tiene 3 capítulos. Y Nahum dice: el juicio, la razón y el tiempo. Nación sanguinaria. Capítulo 3 de Nahum. Usted, ahí está la razón de Dios para destruir Nínive. Bueno, yo sé que usted lee la Biblia, ¿va? ¿Cuántos han leído Nahum alguna vez? O sea, Jonás inició el avivamiento de Nínive. Sofonías los invitó a arrepentirse otra vez, no quisieron. Y Nahum le da la sentencia. Y en el 612, es decir, 150 años después del avivamiento de Nínive, los babilonios destruyeron a Siria. Eso significa de que hay arrepentimientos que no alcanzan.
Porque si tu arrepentimiento, oiga lo que voy a decir, hombre. Si tu arrepentimiento no alcanza para tu casa y tus hijos y tus nietos, tu arrepentimiento es falso, hermano. O es un arrepentimiento del que hay que arrepentirse. ¿Alguien me está siguiendo? Pablo dice, es que hay un arrepentimiento del que hay que arrepentirse. Y lo vemos claramente en Nínive. ¿Qué hay ahí vos? No les pasa nada. Vamos al último pasaje, Mateo 11, 20 al 24. Capítulo 3 de Nahum nos da las razones por las cuales Dios debió destruir a Nínive. Léalo, tome tiempo, entienda a Dios, si es que quiere entender su vida y la de sus hijos y sus nietos. Hay gente aquí, hermanos, que sus hijos no van a alcanzar arrebatamiento. No van a alcanzar reino. Los hijos de uno que vienen a la iglesia. Hay gente aquí, hermano, que su arrepentimiento es superficial. ¿Qué es el arrepentimiento? Volvernos a Dios. No dejar de hacer cosas, ¿me entienden? Eso viene como consecuencia. Una persona que se ha arrepentido vuelve su corazón a Dios, de todo corazón a Dios. Y el Señor se encarga de irnos dando las nalgaditas y para seguir caminando. El Señor en el primer año de ministerio fue a Capernaum, a Betsaida, Corazín, y después les dio una repasada. Y el título de párrafo de Mateo 11 es: ayes sobre las ciudades impenitentes o no arrepentidas. Entonces comenzó a reconvenir. Reconvenir es regañar, es reprender a las ciudades a las cuales había hecho mucho de sus milagros. Imagínense qué lindo. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido. Diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, que son ciudades paganas, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. Capernaum es la ciudad de Pedro. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. Dios nos ha premiado con bendición, nos ha premiado con un buen trabajo, con una buena casa, una buena familia, una buena esposa, un buen esposo. Pero no nos volvemos. ¿Qué es arrepentimiento? Volver a Dios. Volverse a Dios. Volverse a la Escritura. Ese es arrepentimiento. Arrepentimiento no es una lloradera ni promesa, hermano. El arrepentimiento es volverse a Dios personalmente. Decirle, porque si no, bueno. Es triste ver que Nínive, creo que es el avivamiento más grande del Antiguo Testamento. Y los hijos y los nietos y los bisnietos de esta gente destruyeron al pueblo de Dios. Algunos ya yo me voy a morir, ya no sé qué hagan mis hijos y mis nietos. Pero ellos tienen almas eternas. Pregunta: ¿tu casa pasará la tribulación, la gran tribulación? ¿O tu casa está bien? Va a participar del arrebatamiento.
O estamos viendo en nuestra casa que nuestros hijos están oyendo música del diablo, música perdida, y no estamos haciendo nada. ¿Sabe qué? Debemos arrepentirnos de no habernos arrepentido bien y volvernos al Señor. Dios va a tratar con los hijos, pero yo debo volverme al Señor. Si yo me vuelvo al Señor, Él va a saber qué hacer, hermano. Amén. Por último, ciudades donde Dios hizo grandes milagros: Nínive, Corazín, Betsaida, Capernaum. El Señor vivía en Capernaum, le gustaba estar en Capernaum, pero fueron abatidas hasta el infierno porque no se arrepintieron. ¿Qué es el arrepentimiento? Volver a Dios. Ahí en su cuarto, en su corazón, en el carro. Porque de lo contrario, ese gran avivamiento de Nínive no alcanzó para los hijos, ni para los nietos, ni para los bisnietos. Amén. Terminemos aquí. Gracias, Señor, por tu misericordia.